Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Valores del Inversor. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre esa dicotomía que tenemos, Edu, entre valores del inversor y bueno, comprar una casa, alquilar una casa, y yo te pondría en este podcast una tercera vía que es la inversión, y es un híbrido muy interesante. Más adelante, cuando vayamos desarrollando la temática del día, vamos a ver qué pasaría si hacemos un híbrido entre las dos cosas y cuáles serían los resultados. Pero al final de cuentas, lo importante es sacar conclusiones que les puedan servir a todos ustedes. Pues bien, vámonos de una. Edu, Sí, vámonos para no quitarle mucho tiempo a la gente. vamos Entonces, a empezar. nosotros dos somos inversionistas, nosotros invertimos en la Bolsa de Valores de Nueva York, nosotros trabajamos con esto y pues por eso en la pantalla está por eso pongo la gráfica del Nasdaq. Sí, Y es que, Edu, a uno como inversionista, a mí me cuesta hoy día comprar propiedades porque yo sé que si yo compro una propiedad, por ejemplo, aquí donde estoy mostrando la gráfica, años después, que es el mismo tiempo que uno dura con una propiedad, pues mi capital se va a multiplicar, a quintuplicar, incluso multiplicarse por 10 veces. Pero nos han hecho mucho esa pregunta de ¿qué pasa si en vez de comprar casa, más bien invierto la plata en el Nasdaq? Pero es que yo no sé invertir en Nasdaq, pero es que bueno. Entonces ahí tenemos múltiples dudas. bueno, primero digamos que aquí no estamos satanizando la inversión inmobiliaria y eso pues quiero que quede desde el principio muy claro. La inversión inmobiliaria es legendaria, siempre ha sido un tipo de inversión, digamos que en cierto modo rentable para algunas personas, es relativamente seguro. Entonces no queremos satanizar la inversión inmobiliaria como tal. Aquí lo que queremos hacer es un comparativo financieramente hablando de qué tan rentable es adquirir una vivienda o en vez de adquirirla, pues poner ese dinero que nos va a costar a rendir en el mercado de valores. ¿Sí? Entonces, pues para que quede claro de un principio que no estamos satanizando pues, la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria es muy conveniente en algunos casos y sobre todo en ciertos perfiles de personas. Y también en el caso mío la recomiendo tener dentro del portafolio, ¿por qué no? Pero aquí lo que vamos a hacer es un símil porque siempre ha existido el debate, Rubén. O sea, el debate es tan legendario como la misma propiedad como tal. Siempre ha existido la duda de si es mejor tener la casa propia o es mejor vivir de arriendo. ¿Es mejor tener la casa propia o es mejor coger esa platica y meterla en el mercado de valores? ¿Es mejor tener vivienda propia o es mejor no tener vivienda? Entonces siempre ha existido el debate y por eso quisimos tener este tema hoy, porque sabemos que es muy relevante para las personas. Quizás algunos de ustedes están pensando en comprar casa, quizás algunos de ustedes ya están dentro de algún tipo de inversión inmobiliaria y pues... De hecho sus preguntas y observaciones o dudas que tengan, interesantísimo escucharlas y verlas en el chat, porque así mismo nosotros podemos ir guiando esta conversación. Desde mi punto de vista, Edu, te hablo de mi caso, luego volvemos a hablar de tu caso. Dale. ¿Y cuál es mi posición respecto a las propiedades? Muchos de ustedes me han escuchado decir que yo odio las propiedades. O sea, a mí no me gustan. Siento que, como se diría en Colombia, me engüeso con eso. Y para los que no son colombianos, engüesarse es como que me encarto, no me gusta. Eso para mí, te cuento ahí diferentes historias. Yo hace que 2, 3 años me llené de propiedades. O sea, tenía una casa en un pueblo, tenía la otra casa acá en la ciudad, más el apartamento en donde yo vivía, más una finca de recreo. O sea, estamos hablando de que 4 propiedades ahí mal contadas. Bueno, pasó lo que iba a pasar, el riesgo país, ciclo de mercado. Yo más o menos en el 2021 entendía que sí iba a venir una caída del mercado de valores. ¿Qué hice, pana? Traté de vender lo máximo posible. Pero aún estoy vendiendo la finca. Vendí las 2 casas esas que me demoré como 2 años en vender eso. Y aún tengo la finca y ¿qué otras propiedades? Tengo una más, creo, ya como en cartera. Pero yo odio las propiedades. O sea, si vos me decís, tiene 1.000 millones de pesos o 300.000 dólares, comprate una casa, yo te digo, no sabe. Pero me gustan, ¿cómo te digo? Me gusta la propiedad, aunque la odio. O sea, yo veo propiedades lindas y las propiedades me gustan.
como no, yo veo reels de casas re lindas o apartamentos así con vistas hermosas. Pasa lo mismo con los carros, pasa lo mismo con las Me la motos. paso en esas y yo soy una persona que ha desarrollado mucho el amarrar los deseos. Y claro, quisiera a veces tener otra vez un apartamento gigante, pero no lo hago. Quisiera otra vez volver a tener un carro brutal, pero no lo hago. Entonces tengo algo más mesurado porque me cuesta el tema de las propiedades. Yo sé que vos venís de familia, tu padre es un experto en bienes raíces. Conozco mucho la industria en la que se desempeñó tu padre, si quieres hablarnos un poco de eso. Y sé que eso es un buen negocio, pero a mí no me gusta. Pues lo que pasa es que depende del bien raíz, ¿sí? Hay un bien raíz que es destinado a vivienda, hay un bien raíz que es destinado, perdón, a uso comercial, que es donde mi padre era experto, ¿sí? Entonces, que hay que hacer una diferencia entre los dos. No es lo mismo los inmuebles residenciales a los inmuebles comerciales en cuanto a rentabilidad se refiere, ¿sí? Digamos que mi posición aquí está un poco en defensa de esa inversión inmobiliaria, pero ahora vamos a ver que esto evoluciona y también tiene una metamorfosis hacia el mercado de valores. En el caso mío, Rubén, pues yo tengo inversiones en inmuebles, digamos que un gran porcentaje de mi patrimonio está constituido por inversiones inmobiliarias. Pero la inversión inmobiliaria, que de hecho fue mi primera inversión matrimonial, o sea, lo primero que nosotros hicimos, que compramos cuando nos casamos, porque normalmente es lo lógico, ¿sí? Digamos que es lo culturalmente visto, Sí. que uno cuando se casa, pues lo primero que compra es su casita, ¿sí? Eso digamos Claro. que culturalmente hablando ha sido siempre así, al menos en los países latinoamericanos, pues, no sé, de pronto la dinámica en otros países es diferente, pero digamos que por hablar de los latinoamericanos, nosotros normalmente tenemos la casa no solamente como una renta, y yo quiero darle valor a eso también, sino como algo psicológicamente hablando, un tema de seguridad, un tema de apego. El hogar siempre ha sido hay un tema de resguardo, pues, de nicho, bueno. Y si hay familia, pues más todavía, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía en un principio, no quiero satanizar la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria, en cierto grado, pues, es una inversión finalmente. Es peor estar invertido en inmuebles que no estar invertidos, ¿sí? Entonces, si usted tiene un inmueble, no se sienta mal. Ya empezó a invertir. Lo que pasa es que aquí va a escuchar frases y va a escuchar opiniones que le van a decir a usted, no solamente tenga ese inmueble, sino que tenga otro tipo de inversiones. O si dado el caso y es bastante arriesgado, pues salga del inmueble y póngalo a rentarlo, que también es una muy buena idea de inversión, ¿sí? O sea que vos me has hecho aquí pensar algo, y es que, claro, lo que me pasa a mí psicológicamente con las propiedades es que, lo que te decía ahorita, me gustan, pero cuando ya le miro el bolsillo, como que no me gusta tanto. Pero vos has dicho algo muy interesante, es que hay propiedades que son negocio, y con lo que estás diciendo acabo de pensar en eso. A mí lo que no me gusta son tanto las propiedades de negocio, porque yo no soy capaz de manejar negocios. Yo de eso no sé. Pero las propiedades que me gustan son aquellas en las que uno avisora un hogar. Y eso es otra cosa, porque eso ya no es una inversión. Y es ahí cuando, claro, con razón, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Y es claro, las que me gustan son aquellas en donde uno avisora un hogar. Uno avisora los muebles, uno avisora poniéndole los portarretraticos. Uno vuelve pintor, uno tira obra. O traer las cosas de tus viajes y poner y decorar tu casa. Creo que... ¿Dónde va a poner los imanes del viaje? Los portavasos. La vajilla entonces, que compraste. Claro que entonces hagamos ahí una primera diferenciación, Edu. Porque vos bien lo decís, la idea nuestra no es satanizar la inversión inmobiliaria, sino que la idea es, bueno, que si hay personas que están intentando tomar la decisión de comprar una casa, no comprarla, lo que sea, es como priorizar cuáles son tus necesidades en el ahora. Si en este ahora tu necesidad es una necesidad de creación de riqueza, puede que una casa o comprarte un apartamento o irte a un apartamento en planos te salga carísimo. Sí. Si en cambio, por ejemplo, como es el caso nuestro, que ya tenemos un portafolio, tenemos un dinero que renta y nos permite vivir cómodamente, una casa para hogar podría funcionar si no lo estás pensando como inversión, sino que lo estás pensando como un gasto. ¿Que te lo puedes dar? Que te lo puedes dar. Entonces, eso me gusta, que vamos diferenciando por ese lado.
Sí, digamos que las inversiones inmobiliarias hacen parte finalmente del abanico de inversiones, ¿sí? O la diversificación de las inversiones, que es la primera máxima del inversor, diversificación de la inversión como tal. Entonces, vuelvo y repito, por eso la inversión inmobiliaria no la estamos satanizando, sino que le estamos diciendo, revise su inversión inmobiliaria, revise la decisión que va a tomar y sobre todo revise si usted en la edad que tiene, porque no es lo mismo, como decías ahorita Rubén, una persona que va a invertir en un inmueble que le va a copar probablemente su capacidad crediticia en un gran porcentaje y lo va a limitar para poder avanzar en ese tema de inversión a una persona que ya tiene varias inversiones, que ya tiene un patrimonio constituido, que se puede dar el lujo de mirar esa inversión inmobiliaria residencial como un gasto. Eso es completamente Total. cierto. Ahora, la inversión inmobiliaria, pues hay muchos tipos de inversiones inmobiliarias, Rubén. O sea, no solamente está la casa que yo habito como residencia, que pues es una inversión, sí. Eh, no solamente está la inversión comercial, que es aquella que yo alquilo como para algún tipo de negocio, o si yo lo que hice fue coger mi casa y volver las rentas cortas para Airbnb, entonces es un tema ya comercial. O sea, digamos que en la inversión inmobiliaria hay muchísimas posibilidades de inversión que ni siquiera implican grandes erogaciones de dinero. ¿Sí me entiendes? Por Total. ejemplo, yo tengo inversiones en fideicomisos inmobiliarios. ¿Sí? Yo tengo inversiones en fideicomisos inmobiliarios en hoteles. Entonces, yo lo que hice es que es un negocio netamente financiero, no es que yo sea dueño de una habitación, en el caso de mi inversión, no sea dueño de una habitación del hotel, aunque sí las hay de esa forma, sino que es netamente financiero. Yo invierto en un inmueble que va a ser utilizado en pro de la prestación de servicios de alojamiento, el cual me va a finalmente retribuir unos rendimientos financieros y yo voy a tener derecho a unas cosas. Tengo inversiones en crowdfunding inmobiliario, que es otro modelo de inversión inmobiliaria que, como su nombre lo dice, para los que saben qué es lo que es el crowdfunding, es básicamente esas empresas que cogen a distintas personas interesadas en la inversión, recolectan el recurso y lo invierten regularmente en propiedades que son de índole comercial. Estamos hablando de locales comerciales para bodega, bueno, aeropuertos, hoteles, clínicas, bueno. Y finalmente está uno que vos y yo conocemos muy bien y que sabemos que también es una muy buena oportunidad de inversión, que son los REITs, Los que rates. son los Real Estate Investment Trust, que son básicamente estos fondos cotizados en bolsa, que son dueños de propiedades que regularmente son habitacionales, comerciales, bueno, estatales, que también son una muy buena oportunidad que las consigue uno dentro del mercado de valores, en este caso en la Bolsa de Nueva York, que es donde nosotros operamos, y nosotros operamos en el día a día y nos vemos muy identificados con ellos, que son los rates. Los rates te dan dividendos, los rates fluctúan como una acción. Entonces, digamos que no necesariamente piensa en la inversión inmobiliaria como una casa, ¿sí? Como un Total. apartamentico, no. Averígüese, edúquese en el tema de inversión inmobiliaria si es que les gusta y verá que ahí va a encontrar muchas Entonces posibilidades. creo que lo que se ha satanizado en este mundo, porque, hombre, muchos coach de finanzas han satanizado la inversión inmobiliaria de alguna manera, he Sí, sentido yo eso. Creo yo que esa pequeña partecita que se ha satanizado es la casa de habitación, o sea, donde yo vivo, versus invertir en otra cosa. Entonces, ¿por qué se ha satanizado? Entonces, viendo todo el abanico de posibilidades que se tiene en este negocio, quiero que veamos entonces por qué se sataniza, o sea, qué es lo que pasa con la propiedad, qué es lo que sucede y cuáles serían nuestras conclusiones y probablemente unas humildes recomendaciones si usted quiere comprarse una casa en donde vivir. ¿Listo? Entonces, veamos esa primera cosa y es que, Edu, cuando uno va a comprarse una casa, se necesita mucho dinero. Entonces, la erogación es una erogación grande. Cuando uno alquila, siempre yo digo, el alquiler que usted paga es lo máximo que usted paga mensualmente. Y eso es una de las premisas que uno tiene que tener en el hogar, ¿no? O sea, controlar muy bien el flujo de dinero. uh -huh. Ahora, cuando yo compro una casa, la erogación es una erogación 100.000, Sí, 200.000, 350.000. Entonces, es una de las decisiones después de escoger
tu esposo o esposa, creo que una de las decisiones más importantes de la vida es la casa. Entonces creo que uno de los primeros problemas o de las primeras cosas que hay que observar es que en una de las casas, cuando compras una casa, el gasto de erogación es altísimo. Tienes que sacar la plata así. No todas las personas compran una casa cash, sino que lo que hacemos es financieramente, y esa es mi perspectiva, es algo peor, es financiar la casa de entrada. Entonces hay unas técnicas que más adelante nos podrás contar de cómo, claro, financiarnos, pero que esa financiación cumpla unas reglas y cumpla unas ciertas metas. Entonces, digamos que los gastos de entrada, básicamente, cuando vas a comprar una casa, Edu, nosotros aquí en la diapositiva les estamos poniendo un valor más o menos promedio, pues un depósito de entrada de $12,000 y los costos de cierre, suponiendo una casa que nos cueste $120,000 o $140,000. En cambio, cuando alquilas, pues solamente estás haciendo una erogación de $2,000. Sí. Básicamente, si vas a comprar, sacas $24,000 de una. Puede ser posible. Por ejemplo, eso es lo que a mí me saldría. De las cosas que a medio me gustan y me enamoro, yo digo, tengo que sacar 100 millones de pesos de entrada o 300 millones de pesos. Ahí es donde yo me freno. Claro. Mientras que alquilando, solamente lo que tengo que sacar es unos $2,000. Y eso creo que es una de las cosas que frena a la gente para comprar. Sí. Esa erogación alta. Sí, digamos que, pues para tomar el ejemplo personal y empezar a abordar un tema un poco más íntimo, yo coincidencialmente este mes, te lo cuento Rubén, terminé de pagar mi apartamento. Te decía al principio del podcast que fue mi primera inversión matrimonial, es decir, nosotros nos casamos, bueno, de hecho fue antes del matrimonio, nosotros nos casamos, antes del matrimonio tomamos la decisión de comprar un apartamento y lo financiamos a 10 años, lo que quiere decir que estoy cumpliendo 10 años de matrimonio. O sea, cumpliste el tiempo total. Pero ahora te voy a decir por qué. Ya. Y te voy a decir por qué no se debe hacer tampoco. Resulta que cuando nosotros sacamos el apartamento, pues fue a 10 años, hay gente que lo tira a 15, lo tira a 25. Tengo casos de gente que asesoro que lo tira a 30 años. Okay. Lo cual me parece garrafal. Ahora voy a explicar el por qué. Dijimos, vamos a financiarlo a 10 años el apartamento. Nos tocó dar efectivamente el 30% de down payment, lo que se llama el down payment en Estados Unidos, o la cuota inicial. La cuota inicial. Pero fue nuestra primera inversión, o sea, nosotros no éramos los ávidos inversores, teníamos algunos pinitos, el tema del hogar, el matrimonio. Y uno recién casadito, uno como que con esos miedos, ¿no? Y los miedos de la estabilidad. Exactamente. Recuérdense que yo en un podcast les di a ustedes que mi esposa se había quedado sin trabajo 6 meses antes, yo estaba emprendiendo, arrancando mi empresa. O sea, todo hace parte de un contexto también que apoyó mi decisión, ¿sí? Total. Pero sobre todo la apoyó que en el momento en que yo compré mi casa, el apartamento, el gobierno daba unos subsidios que se llamaban Fresh. Para los que viven en Colombia, saben de qué estoy hablando probablemente, y era un subsidio a la tasa de financiamiento de ese apartamento. Es decir, el banco otorgaba un financiamiento de X cantidad de intereses y el gobierno subsidiaba otros puntos de ese financiamiento, lo que hacía que era una oportunidad de oro para adquirir vivienda. Claro. ¿Por qué? Porque el análisis que nosotros hicimos con mi esposa fue el siguiente. Un apartamento de 2 millones de pesos de arrendamiento que cuesta el apartamento en el que vivo, por ejemplo, lo pagamos con muchísimo menos dinero que si lo alquiláramos. Entonces, ahí hay una relación que tiene uno que analizar, ¿sí? Claro. Si lo que yo estoy pagando de mi crédito mensual es menor a lo que me costaría pagar por arriendo de ese apartamento en el que vives, está bien. Financieramente hablando, digamos que no están mal, por así decirlo. Exacto, eso es algo que vamos a ver más adelante. O sea, uno de los sí compremos una casa es cuando claramente el pago mensual, incluyendo todo, ¿no, Edu? O sea, todo. Estamos hablando de capital, intereses y seguro. Ahí en pantalla ustedes están viendo un flujo de caja mensual tanto para el que alquila como para el que compra. Y pues nosotros somos muy financieros, entonces por eso hablamos de flujo de caja. Entonces, claro, la casa es algo que uno quiere, hombre. ¿Quién no quiere comprarse su casita? Pero ojo que muchas veces ese querer se puede convertir en una trampa. Entonces, por eso siempre los invitamos a pensar en flujo de caja. Porque es que cuando uno no piensa en flujo de caja, es ese típico personaje de,
yo trabajo, me mato, produzco, no toco, pero no sé No veo por el dónde se me dinero. va la plata. Claro, no sabes porque no medís tu flujo de caja. Y muchas veces es que cuando usted compra la casa, la hipoteca Sí, no es lo que usted tiene que medir, porque claro, muy fácil es decir, bueno, me va a comprar la casa, me va a quedar, uno siempre está preguntando, ¿de cuánto me queda la cuota, sí, no? sí, claro, claro. Entonces, o que no solo la cuota, tenés que medir los impuestos, los seguros, tenés que medir los, Bueno, el predial que finalmente es un puesto, pues, es un impuesto, perdón. total, La administración, si vive en un conjunto las residencial, las reparaciones. reparaciones. En cambio, cuando vos alquilás, pues tu alquiler es lo máximo, máximo, máximo que pagás. Ujú. En cambio, cuando tenés hipoteca, pues la hipoteca es lo mínimo y de ahí para allá si hay fluctuaciones, como no sé cuántos de ustedes les pasó estos últimos 2 años, se les ha subido la hipoteca brutal Sí. por, Mira por que no calcular eso. yo tengo unas personas que asesoro, yo digamos que dentro de mis asesorías que como asesor financiero, pues vos sabes que ayudo a personas a salir de las obligaciones y de las deudas. Y una de las deudas, perdón, más importantes que tienen las personas, pues claramente es su casa, ¿sí? El inmueble donde viven. Es probablemente la deuda más grande, la que está más tiempo y probablemente por la que terminen pagando una mayor cantidad de dinero, ¿sí? Y hay una empresa con la que yo trabajo, la cual es partner mía, con la que yo analizo precisamente eso, las viviendas que están financiadas a 30, a 25, a 20 años, a 15 años, y las personas terminan pagando 4 veces lo que prestaron, ¿sí? Total. 4 veces. ¿Por qué? Porque si hablamos de Colombia, hay dos formas de financiar esa casa, ¿sí? En pesos o en VRs. Y resulta que la gente no le explican eso cuando le están vendiendo la casa. O sea, el vendedor probablemente sepa o no sepa, no sé qué vendedor le habrá tocado a usted, pero el vendedor con ánimos de vender lo mete a la gente en un problema grandísimo, Rubén. Por ejemplo, el VR, la gente que tiene viviendas en VR, y sé que tú que me estás escuchando y tienes esa casita en VR, te has dado cuenta de eso, el VR fluctúa con la inflación. Entonces, personas, por ejemplo, que en la pandemia me ha tocado verlo, gente llorando, o sea, gente que me está hablando y me está llorando respecto a lo que me está diciendo, Ok, que su difícil. crédito en la pandemia era uno o prepandemia era uno y pospandemia esa vaina, ¡pum!, se le disparó porque la inflación se subió, el VR está atado a la inflación Y chao. y chao, y chao. O sea, y me toca ver, decirle, mire señor, usted no ha empezado a pagar su casa y lleva 5 años Qué difícil. pagándola. No, y ahí digamos que, Edu, es entrar en unos temas Duro. en donde, si usted nos está escuchando esto de VRs y eso, se necesitaría una asesoría especializada en ese tema. Y se los toco, se los soslayo rápido. Miren, ni tener tasa fija ni tener tasa variable es lo mejor. O sea, la tasa fija no es mejor que la variable, ni la variable es mejor que la fija. Hay que saberla usar. Pero para Correcto. saberla usar, usted tiene que saber de mercados. Y si no sabe de Claro. mercados, si no quiere estudiar, pregúntele a un experto. Y se los pongo de esta manera. Si usted hoy compra una casa con tasa fija, puede que no sea tan bueno. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante van a empezar a bajar las tasas de Correcto. interés. Entonces, si usted fijó la tasa Pues se quedó con la tasa. versus el que va variable, los que vamos variable hoy, compramos casa con variable, de aquí para allá en 5 años, 10 años, cada que se baje la tasa de interés, usted lo que hace es recompra el crédito, o sea, Sí. se pasa de banco, recompra cartera hasta que va buscando una tasa de interés muy baja. Y cuando usted ya entienda, vea, ya ha entendido de mercados extendidos, usted ya entiende un poco la jerga de inversionista o de Los trader, ciclos y los ahí ciclos. usted dice, me paso una nueva tasa, pero voy Exacto. fijo. De tal manera que cuando el mercado se desplome, usted quedó con tasa fija. Sí. Y después de que el mercado ha caído y empiezan a bajar las tasas, usted vuelve y se pasa a variable. Pero pues eso se necesita ser un experto, así que pues tampoco Sí, se no, necesita pues ponerle como lógicamente. Y pues no tanto, le podemos pedir al total, televidente promedio pues que se que llegue a este nivel de entienda eso. profundidad, Para eso hay claramente. asesores. Pero usted puede preguntar, o sea, eso se le pregunta a quien le está vendiendo su casa, o sea, quien está vendiendo su casa o quien le está ofreciendo ese proyecto que tanto quiere, él sabe lo que está vendiendo y sabe de esto que estamos hablando. Y en una servilletica muy sencillo, un papelito, ahí en esa sala tan bonita que tiene, donde está la maqueta y usted está viendo y se sueña ya, que le explique qué es eso del VR en el caso de Colombia,
¿Y qué es eso de la tasa fija, de la tasa variable? Porque lo que me he encontrado, vuelvo y te digo, Rubén, es gente que no sabía ni siquiera que estaba en VRs y ni siquiera sabe que es un Y a VR. veces uno por el afán de que le aprobaron el crédito, No, uno le claro. echa mano a lo que sea. Ay, es que yo tomé financiado el 90% de la casa y solamente con el 10% me la entregaron. Sí, pero lo que usted no está Total. entendiendo es que va a terminar pagando 4 veces esa casa que compró. Claro. Y es muy triste. Listo. Es triste. Quiero que vayamos a la presentación, hablando un poco del flujo. No entremos en detalle, impuestos, nada de eso. Yo creo que notemos algo. En este ejemplo, en este caso en donde la cuota, donde la hipoteca, más todos los gastos, seguros, las reparaciones. De hecho, hoy me hablaba mi esposo y me decía, mandé a hacer un arreglo como de una humedad que había en la ventana, lo va a cobrar a la dueña. Y yo, qué maravilla. Una maravilla, ¿no? Sí, O sea, no lo tuvimos que pagar nosotros. Bueno, ella mandó a hacer otras cosas de detalle y sí nos tocó a nosotros, pero en general la reparación las paga el dueño. Pero en el ejemplo del lado derecho ustedes están viendo que hay una erogación de $3.755. En el lado izquierdo para el que alquila es un alquiler de $2.200. ¿Listo? Estoy hablando, esto es un ejemplo para que va desde Estados Unidos hasta... Sí, eso funciona. ¿Listo? Unilateralmente. Como pueden ver, hay una diferencia de $1.500. Guarden esa diferencia ahí en su mente. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, alquilar el canon de arrendamiento es más barato que el propio. Que pagar la hipoteca más todos los gastos. Okay. Y en pantalla están viendo una calculadora que se las voy a explicar. Entonces, cuando usted quiere comprar una casa, si usted quiere comprar una casa, ahora Edu nos va a decir cuáles son las condiciones de comprar esa casa. Entonces, si usted quiere comprar una casa, tiene que cumplir esas condiciones. ¿Cuál? Al menos el 30% o el 20% del valor de la casa como cuota inicial. Suponga que su casa la casa que a usted le gustó vale 500 millones de pesos. Entonces, el 20 de 500 millones de pesos es 100 millones de pesos, Edu. Entonces, si usted quiere, usted y su esposa, o usted y su esposo quieren comprarse una casa, hay que tener ahorrados por lo menos 100 millones. Si no, usted no tiene por qué estar pensando en comprar casa. Listo, Rubencho, tengo los 100 millones en el banco. Bien. Usted más o menos calcula cuánto va a pagar de tasa, cuánto va a pagar de mortgage, de hipoteca. Estamos hablando que vas a financiar 400 millones de pesos, que serían como unos $100.000. Eso más o menos, la cuota de eso le van saliendo unos 4 millones de pesos hoy día. Listo, entonces usted dice, si usted es una familia juiciosa o usted es una persona juiciosa, usted dice, ok, tengo 4 millones de pesos para pagar la hipoteca mínimo. Yo escuché a Edu y a Rubén decir que además tengo que tener el seguro, tengo que tener los gastos, tengo que tener los impuestos. Listo, 4 millones más unos 500.000 pesos o unos $100 de todos esos gastos mensuales. Tengo 4,5 millones para casar. Ok. La opción que tengo es busco una casa que esté en el mismo estrato donde quiero vivir y miro si mi arriendo me sale por debajo de ese gran pago que voy a hacer. Si es así, por ejemplo, usted se va a gastar 5 millones entre hipoteca e impuestos y usted encontró un arriendo de 4 millones, le va a sobrar 1 millón. Usted ya si va a comprar la casa está dispuesto a sacar 5 millones mensuales. Sí. En este caso usted va a sacar solo 4, pero ese millón no se lo va a ahorrar. Ese millón lo vamos a invertir. ¿Qué harías en ese caso con ese milloncito, Edu? Hombre, muchas cosas, pero digamos que como somos hombres de mercado de valores, pues en el mercado de valores hay mucha oportunidad de inversión que depende también de tu aversión al riesgo, por así decirlo. Pero en la academia enseñamos desde el value investing para que inviertas en acciones comprándolas a bajo precio, con la oportunidad de que suban de valor, enseñamos de ETFs y cómo invertir en ellos. Te enseñamos a invertir en el mercado como tal y para que el índice que estás comprando rastree el mercado. Es decir, ese excedente o ese recurso que te queda libre, tú deberías de estarlo poniendo a rentar en el mercado de valores, que es una oportunidad muy grande en la que en muchas ocasiones, como en el caso de Click to Invest, no tienes ni siquiera que hacer nada, sino que te manejamos el recurso de forma profesional. Entonces, pues hay una oportunidad de inversión, entonces ya tendrías 2 inversiones. ¿Sí?
Entonces ya vamos viendo cómo va evolucionando el inversionista hacia otro tipo de inversiones diferentes al tipo inmobiliario, vas diversificando tu cartera y así minimizando riesgos de impacto. Quiero que vamos en la pantalla, esto es una calculadora, no voy a volver tan técnico, pero si les muestro una opción más, no es que lo tengan que hacer, pero es una opción más porque puede que esta opción les sirva más y para usted su prioridad es decir, bueno, no, puede que la casa yo no la quiera tanto, yo lo que quiero es hacerme rico. Entonces estamos hablando que si usted coge una calculadora financiera y le dice, bueno, yo quiero, en vez de poner la plata en el banco como cuota inicial, que son $24,000 o 100 millones de pesos, yo los invierto en Nasdaq, o los invierto en Apple, o los invierto en una empresa fuerte, supongamos en el Nasdaq. Sí. Yo invierto esos $24,000. Como tengo una diferencia de $1,500 respecto a lo que sería la hipoteca, a la que estoy renunciando a pagar, Sí. y la que puedo pagar, porque si estoy decidiendo comprar una casa porque puedo pagar la hipoteca con gastos, ese excedente que me debe quedar, porque alquilé, lo coloco mensualmente además en el mercado. Mensualmente fondeo y mensualmente automáticamente compro acciones de Nasdaq, automáticamente, no tienen que hacer nada más. Eso con un promedio de rentabilidad, hablando de un índice que es más volátil y más fuerte como el Nasdaq, un 11% de rentabilidad promedio anual, promedio anualizado, desde luego, no es promedio aritmético, sino geométrico, a 180 meses, que estamos hablando de 15 años, eso después del tiempo, estamos hablando de que su capital son $806,000. Una belleza. Cuando uno compra una casa, Edu, realmente el que hace esta jugada es el banco con uno, porque el banco le recibe a uno los 24,000, el claro. banco lo reinvierte. Ese es su trabajo. Y el banco a los 10 años tiene esos 800,000, además sí, que vos a punta de mensualidades le has pagado la casa 3 veces. Y hasta 4. Entonces, este es el escenario en donde ustedes probablemente habrán escuchado que es mejor invertir en la bolsa que comprar una casa. Claro, si usted lo pone en esos términos de, ok, en vez de la cuota inicial, la invierto, me dedico a comprar acciones, me espero 10 añitos y en 10 añitos que ya sea rico, decido volver a comprar, ahí sí decido comprarme una casa. Ese es el escenario en donde, en mi opinión, comprar una casa va a ser el peor negocio que uno puede hacer si lo estás comparando desde el punto de vista de que tenés la capacidad de invertir, si quieres invertir. Eso es como yo lo veo. Me haces acordar de algo muy importante y aquí voy a romper corazones probablemente con lo que voy a decir. Y es que normalmente cuando uno compra casa, uno dice, lo que pasa es que lo que yo estoy pagando, pues lo estoy pagando a lo que es mío, ¿no? Uno escucha mucho eso. Mientras que el arriendo, pues yo se lo pago a un extraño. Y mientras que la hipoteca hipotecaria, pues finalmente esto es mío. Pues déjeme decirle que la casa no es suya todavía. La casa es suya cuando se cumplan los 10 años, o los 15, o los 20, o los 25, o los 30. Total. Entonces, no es que la casa sea suya ya. Usted vive en ella y la está pagando, sí, pero esa casa no es suya todavía. Esa casa es suya cuando usted termine de pagar la obligación y cuando esté a nombre suyo. Entonces, totalmente, eso va mucho con lo que estás diciendo, Rubén, y le quita presión un poquito a esa rivalidad, las dos cosas, y es que uno tiene que ver financieramente esto de esa forma. Esa casa no es tuya todavía, va a ser tuya dentro de 10, 15, 20, 25, 30 años, qué sé yo. Y lo mismo pasa con la bolsa, con la inversión en bolsa. Si tú juiciosamente haces lo que Rubén te explicó ahorita, lo que estamos hablando aquí, pero lo haces disciplinada y juiciosamente, tú al cabo de 10 años vas a tener ese recurso y vas a tener muchísimo más. Para comprarte la casa cash. Para comprar la casa cash y hacer cualquier otra cantidad de cosas que quieras invertir o seguir invirtiendo y hacer un interés compuesto. Total. Entonces, ¿cuándo es interesante comprar casa? Hablemos un poco de casa, hablo de habitación. ¿Listo? De la casa en donde yo quiero vivir. Entonces, lo primero es cuando uno está listo a largo plazo. O sea, cuando usted al menos piensa quedarse al menos 10 años en la misma ciudad, en la misma área. Sí. Digamos que el tema de la edad influye mucho, el tema de los hijos, el tema de la familia. Si usted se va a mudar dentro de pocos años, esos costos entre el cierre, cuota inicial, traspasos, notarías, todo eso y comisiones superan cualquier ganancia. Ay, es que compré la casa en 200 millones y la salí a vender en 200. Me gané 50.
Eso es una trampa también de valor, porque si usted hace las cuentas juiciosamente, los impuestos que has pagado, todo lo que te has gastado allí, al final salís negativo en esos casos. Entonces, Sí. una buena forma de saber que puedo comprar una casa es saber que me voy a quedar en la ciudad 10 años. Al menos, y eso sucede mucho, Edu, para personas que ya somos, como decimos, como dicen los mexicanos, chavorrucos. O sea, que ya somos cuchachos. Los cuarentones. Cuando somos ya cuarentones, uno ahí ya como que ya dice, aterrizó. ya no, Ya está yo no me aterrizando. vuelvo, yo personalmente se lo Ya digo, está aterrizando. yo no me vuelvo a hacer un posgrado, yo no me vuelvo a ir del país, yo ya no creo Arraigo. que, exacto, yo Arraigo. no creo que me vaya a ir a mochilear, a voltear por toda Europa, yo ya no soy, nunca he dormido en un hostal, y menos ahorita, mira, o sea, nada de eso, yo creo que ya, y cuando hay hijos, por ejemplo en mi casa hay hijos, ya ahí el colegio de un hijo te amarra No, durísimo, total. O sea, digamos ahí que ya tiene sentido. ese espíritu nómada que uno tiene joven, ese muchacho desenfrenado y loco y aventurero, le empieza a uno a bajar los Viajero, bríos como sí. por esta edad. ¿Sí? Sé que usted tiene 40, sabe de qué estoy hablando. Y efectivamente, una mudanza es no solamente engorrosa, sino, Rubén, y vos sabés, si querés nos comentar al respecto, es costosísima. Costosísimo. O sea, Y si es al exterior, muchísimo más. Yo me gasté mucho billete yéndome a estudiar, o sea, fue mucho billete yéndome a estudiar. O sea, mudándome, queriendo... Claro, y como ya uno no es muchacho, vos ya no te vas a vivir en una piecita como... No, usted no quiere perder su calidad de vida, Total. su confort. Claro, porque yo fui un estudiante, yo hice el intercambio tardío. O sea, siempre quise en mi vida hacer un intercambio. Mi papá nunca lo me lograste mandaba, tardíamente. Lo logré ya viejo. De hecho, yo era el viejo en el salón. Yo era yo creo que era entre los adultos más un compañero egipcio. Ajá. Ese sí era viejo, ese tenía como 5 hijos, una cosa así. Pero yo, exacto, esos arraigos, ya a esta altura yo creo que yo ya no, ya aquí me quedo, o sea, ya. Sí. Sí, no, si esto se fue al carajo, nada que hacer, yo ya no pienso. Entonces ya uno, como que la edad, la madurez, la vejez, Sí. te van llevando a entender que, ok, primer check, estamos listos a largo plazo. Por ejemplo, tú y tu esposa Natalia que tienen una niña, creo que están buscando otra Bendy. Pues muy berraco que ustedes digan, nos vamos a mover de aquí, o sea, para la mí, niña al colegio. Para mí, mira, yo te voy a contar, y esto es bien particular. Antes de este podcast, mi mamá se está mudando. O sea, yo tengo hoy trasteo. Estoy de trasteo. Bueno. No es mío, es de mi mamá, pero pues mi mamá está aquí sola, entonces me toca, mis hermanos no viven aquí, entonces me toca ayudarle a ella. Y solo verla a ella trastearse ya me da pereza. Y te estoy hablando de un trasteo de 2 cuadras. O sea, no es que está al otro lado de la ciudad y me la estoy trayendo para el otro extremo de la ciudad, no, vive a 2 cuadras de donde está viviendo ahorita. Y solo el hecho de trastearse ya lo veo y es súper engorrosísimo. Horroroso. Y aburridosísimo. Sí, entonces uno se vuelve viejito y ya pensar en un trasteo es muy aburridor. Por lo que decías ahorita, no solamente el trasteo, sino que hay otros temas que son el colegio de los niños, dónde están viviendo sus suegros, uno crea un entorno, unas amistades, hay un tema social. Entonces, pues, consideremos el tema del trasteo porque es bastante... Claro, en esos días yo estaba dictando una conferencia en el Club Colombia y se me acercó una amiga, ella está recién salida de la universidad, ella tendrá, ¿qué? 25, porque es amiga como de otra amiga mía, y lo mismo me decía, no, pero yo sí, Rubén, yo te escuchaba que lo de la casa y la inversión en bolsa, y yo me iba a meter en un apartamento. Claro, ella es una chica, por no decirle niña, una chica de 25 años, abogada, recién graduada. Ahí creo que comprar una casa, meterse en un gasto tan alto, ahí creo que aplica mucho esto. Creo que son esos casos. No tenés hijos, apenas te graduaste, sí, te falta el posgrado, te falta viajar, te falta voltear. Creo que ahí en esos casos sí tener una casa o meterte en ese problema de la casa te va a salir carísimo. La segunda opción, si esa compra de la casa no pone en riesgo tus finanzas. Entonces, aquí quiero que nos expliques, vos ahorita hablábamos unos números. Sí. Entonces, dice que el pago mensual, hipoteca, impuestos, seguros, no debe superar entre el 30 o el 28 de tus ingresos que son brutos. Aquí les va una buenísima, y apúntenla. Se llama la regla del 30, 25, 35.
Acuérdense, en el podcast pasado hablamos de unas reglas. Esta no hace parte de esas reglas, no la dijimos. 30, 25 y qué? 30, 25 y 35. Si usted está pensando en comprar un inmueble, si no está escuchando a estos personajes que están hablando aquí, es necio y dice, no, yo insisto y me voy a comprar mi casa a crédito ya 30 años, pues apunte muy bien esta regla porque le va a servir muchísimo para evitarse dolores de cabeza, ¿sí? Dice así, usted debe tener como mínimo el 30% de down payment o de cuota inicial de la casa. Ok, para no quedar tan endeudado. Exacto. Si es más, mucho mejor. Menos no se lo recomiendo. Se lo van a ofrecer, Rubén. Le van a decir, arranque con el 10. Eso no es sano financieramente hablando. Aprenda, no es sano financieramente hablando endeudarme en el 90% de mi obligación hipotecaria. Entonces, vas a tener como mínimo el 30% del down payment o de cuota inicial de esa propiedad. Segundo, el 25. ¿Qué es el 25? Esa cuota mensual que vas a pagar no puede exceder el 25% de tu ingreso mensual sumado. Si tu esposa trabaja y tú trabajas, vas a sumar esos dos ingresos y esa cuota mensual de ese crédito que incluyen capital, intereses y seguros, normalmente capital, intereses y seguros, no debe pasar el 25% de los ingresos. Si estás solo, si estás con alguien, suma los dos. Y finalmente el 35. Ese 35 no es más que sumarle a esa cuota de crédito que les recuerdo, capital, intereses y seguros, todo lo que tiene que ver con los gastos de la casa. Administración, si vives en un conjunto. El predial, si en tu país, en tu ciudad se paga algún tipo de predial. Los servicios públicos, ¿ya? Entonces miren que aquí nos estamos metiendo ya no solamente en la cuota del crédito, sino que nos estamos expandiendo un poquito en las finanzas para evitarle a usted dolores de cabeza financieros. Entonces, le repito, regla es 30, 25, 35. 30 de la cuota inicial, 25 de la cuota mensual de tu crédito y 35 cuota mensual de tu crédito más ese 10% de otros tipos de rubros que hay que pagar en el O sea que esto, volviendo al tema, retomando podcast pasados, y creo que siempre nosotros sacamos una enseñanza de valores en este podcast, por eso se llama los valores del inversionista. Y es que cuando uno quiere comprar una casa, eso es un deseo noble, ¿cierto? Sí. Claro que lo es. Estas reglas, Edu, nos meten en una condición personal muy interesante y es a organizarnos, a vivir una vida ordenada. Si vos estás diciéndome, no, es que yo quiero comprarme mi casa, listo, vamos a ver si vas a estar 3 años, 10 años ahí, en esta ciudad, no te piensas mover, bien. ¿Tenés al menos el 30% de la casa de la que te enamoraste? No. Entonces nos falta trabajar, no has construido la riqueza suficiente para comprarte el inmueble, te falta tiempo, hagamos ajustes familiares. Acordate que en la transmisión pasada hablábamos de esa regla del 25%, que si vos multiplicas tu ingreso anual por 25, ese es el valor con el que me retiro. Sí. Y que uno como pareja en el hogar dice, ok, yo necesito $600,000 para ya retirarme, pues uno empieza a hacer esos esfuerzos en familia para retirarte. Entonces ahí ese gastico de más, esa fiestica de más, esa invitacioncita de más, eso va sumando a esa meta de los 600,000. Lo mismo va a pasar cuando quieras comprar una casa. Si no tenés el 30%, entonces ponete como meta al menos ahorrar el 30% de la casa y cuando lo tengas, ahí sí empezar a buscar un crédito hipotecario. Eso es una de las cosas bacanas que estas reglas nos permite tener. Listo, entonces, tercera condición, considere todos los costos. En esto estamos siendo reiterativo. ¿Listo? Si la casa, si el pago con todos los costos, todos son todos, es igual al arriendo, ahí sí vale la pena comprar casa. Sí. Sí, de hecho, ¿qué pasó con ustedes? Lo que pasó con ustedes, Edu, es un caso de tasas de interés bajando. O sea, ustedes como familia iban ciclados con el mercado.
Entonces, claro, cuando nosotros, por ejemplo, dentro de unos 3, 4, 5 años, las tasas de interés van a estar por allá abajo. Sí. Y vamos a volver a encontrar subsidio sobre el subsidio sobre el subsidio. Entonces, cuando uno encuentra subsidio sobre subsidio sobre subsidio, ahí nos vamos con una tasa fija, porque ese subsidio sobre subsidio se va a acabar rápido. Claro. Y vamos a encontrar que pagar la hipoteca va a ser mucho más barato que pagar arriendo. Correcto. Hoy en día las tasas de interés están altas. No es el momento. Entonces, normalmente usted va a ver que la hipoteca va a estar más alta que el arriendo. Entonces, esas medidas te ayudan a sortear esa incertidumbre ineradicable del futuro, sin unas simples reglitas y acuérdense financieras. Que todo peso suma. Lo que decía Rubén ahorita. En el podcast pasado hablamos del número de la libertad financiera y lo que debemos trabajar para alcanzarlo. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos podcasts van entrelazados o le van a ayudar a usted precisamente a acumular ese patrimonio, ese capital que le va a permitir a usted liberarse de eso que está haciendo y no quiere seguir haciendo, o de seguir haciendo lo que realmente quiere hacer o dedicarse a lo que quiere hacer y no estarse preocupando pues, por más dinero en el futuro, pues mejor dicho. Total. Y bueno, lo último, entender, que es algo que a mí me ha tocado ir entendiendo, y es que uno está comprando un estilo de vida. Muchas veces una casa no es una inversión, sino que es un gasto suntuoso. ¿Listo? O sea, que muchas veces es un gasto de consumo. Una casa es un gasto de consumo en sí mismo. ¿Por qué? Porque probablemente desde el punto de vista financiero no sea redituable. Sí. Pero sí te va a dar una estabilidad, te va a permitir vivir momentos en familia, suplir un deseo del alma que tenés, ¿listo? Pero lo importante es entender que uno no debe comprar porque todos dicen que hay que comprar, o porque a uno los papás le dicen es que uno tiene que tener un techo. Sí. No, sino entender que esa compra, y te lo hablo por mí, yo cuándo compraría casa. Yo puedo comprar casa hoy día, pero yo quiero comerme un poco más la subida de mercado, porque yo entiendo que el mercado va para arriba muy duro. Entonces yo no quisiera a mí dar un payment, lo hablo a título personal, sacar 300 millones de pesos, dar un down payment para una casa de 1.000 y perderme la subida del mercado. Entonces yo personalmente, lo hablo por mí, si voy a comprar una casa para mi familia, como protección ya para mi núcleo, lo haría después de que yo sienta que el ciclo de mercado no es el momento. Ya se cumplió, las tasas están regaladas, pagar casa me sale más barato, y yo siento personalmente que no es el momento. Yo hoy día por una casa de recreo o de vivienda, no. Casa o propiedad para negocio, tampoco, porque yo no sé de eso. O sea, yo no soy capaz de comprar un local y alquilar y lidiar con inquilinos, o poner ahí un asadero de pollos, o poner una hamburguesa, un estanco. Yo no sé de eso. Yo lo que sé es de bolsa. Entonces, sí. Por eso personalmente yo todo lo meto a la bolsa. No sé en tu caso, porque vos manejas muy bien la propiedad comercial. Vos sos un duro en eso. Sí, pero la propiedad comercial tiene sus ventajas y sus desventajas. Claramente la ventaja más visible es la rentabilidad. Una propiedad comercial te renta el doble de una propiedad residencial, ¿sí? Literalmente el doble, y eso está casi que medido. Entonces, digamos que por ese lado es interesante. No renta más que el mercado, pero no renta mal. Sin embargo, no es lo mismo alquilarle a una empresa, a un negocio, a algo comercial, que a una familia, a un tema residencial. Las exigencias son mayores, el tiempo de dedicación a la propiedad tiene que ser mayor, hay temas de permisos, de servidumbres alrededor que tienen que tener en cuenta. Entonces, como decís vos y sabiamente lo estás diciendo, uno no puede meterse a invertir en cosas que no sabe, ¿sí? Si usted no sabe de inversión comercial, pues capacítese, asesórese, júntese si es necesario con alguien que sí lo sepa, aprenda de esa persona, porque no es lo mismo una propiedad residencial a una propiedad comercial. Tiene sus diferencias, y sus diferencias le van a traer probablemente dolores de cabeza si no las tiene en cuenta. Y lo que noto, Edu, es que, claro, la propiedad comercial tiene una barrera de entrada muy alta, y es que una propiedad comercial no cuesta lo mismo que una propiedad residencial. Claro. Entonces, claro, hay que entrar con mucho billete. A mí por eso
me encanta la bolsa de Más valores dinero porque todavía. en la bolsa de valores desde $100 Ujú. uno puede empezar. Sí. Entonces, como para recapitular, te saco mi conclusión al respecto, vos me darás Vale. la tuya. La inversión en bienes raíces tiene muchas aristas, tanto comercial, que es renta bacano, chévere tener propiedad comercial. Riesgo de eso, que se te vaya un inquilino. Yo tengo un amigo que le alquilaba eso a una institución educativa en Colombia, el SENA. Ujú. Se fue el SENA, pana, y son 50 millones de pesos que no recibe mensual por hace mucho rato. Sí, es un Entonces, riesgo. eso te constriñe muy Claro. duro. Por lo tanto, no todo el patrimonio debería estar en propiedad comercial. Dos, la propiedad de hogar Residencial, sí. es residencial, no es rentable necesariamente, depende mucho del ciclo de mercado. Y hay que tener y para no irla a embarrar, no irme a quebrar, porque de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, tengo que cumplir con unas reglas. Y esas reglas, lo bacano de esas reglas es que nos permite llevar la vida ordenada. A mí me encanta predicar sobre una vida ordenada. Me encanta Es que eso. la tranquilidad no tiene precio. Total. Y el orden y el control y la disciplina hacen parte de aliviar a la persona es precisamente esa carga y de evitarle precisamente a las personas tener que lidiar con una vida amargada, sufrida, bueno. Claro, es que vos que te ganas, Edu, con vivir en un barrio top, pero tu cuenta bancaria En de rojo, barrio claro. marginal. O sea, Viviendo sí, no. viviendo de la apariencia. Yo, por ejemplo, siempre resalto tuyo y creo que en eso hemos hecho mucho match y por eso, vuelvo y repito, el nombre de este podcast, Los Valores del Inversionista, es, o sea, yo resalto mucho de tu hogar eso. Ustedes viven por debajo de sus posibilidades, pueden vivir en una propiedad mucho más Sí. brava y no viven mal. ¿Pero por qué? Una vida ordenada y una vida de reglas. Eso, usted como que en la casa, mijo, lo Sí, como no, usted lo pero no mantiene. creas que eso tiene su cuento y sus Eso es presiones, ¿no? O importante. sea, no creas que es tan fácil. Lo o sea, ponen a cumplir reglas, hoy. Ahorita, por ejemplo, nos vamos a tirar aquí otra dos. Pero, por ejemplo, ahora se acaba de pagar el apartamento. Y lo primero que salta a la mente, porque la mente es una vaina fregada, es, hombre, pues ahora me puedo cambiar a un apartamento más grande, puedo pagar una propiedad más grande. Mi esposa es financiera, yo soy financiero y nos pasa, pues, ¿cómo no le va a pasar a la persona que no está formada financieramente hablando? ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, y hay eso, unas presiones. esas hay unas vanidades, no, esos esa deseos vaina son no- naturales. No, y empiezan las Total. presiones, porque es que si la gente se da cuenta, vuelvo y te digo, en el entorno familiar se dan cuenta que terminaste de pagar, te comienzan inclusive hasta a sugerir, hombre, ¿por qué no me cambiar a un apartamento más grande? Ya pagaron este, pues ustedes ganan bien, les está yendo bien, están jóvenes, uy, mijo, vaya para algo más grande. No me quiero algo más grande. Yo donde estoy viviendo bien, me está rindiendo los recursos, tengo excedentes para invertir, estoy haciendo crecer mi patrimonio. Disciplina y control, Rubén. O sea, es que eso es dificilísimo. Eso es muy bacano. Pero eso es precisamente lo que genera que crezca el patrimonio. Si uno es un indisciplinado, pues yo salí corriendo mañana con mi esposa, voy a ir a buscar un apartamento mucho más costoso o una casa, y eso nos va a ir taladrando. No, qué pereza. Yo la verdad es que eso le tengo pereza. Yo le tengo mucho que es respeto una a vaina vivir. complicadísima, pero a vivir no, apretado. o sea, control, disciplina y verá que Y las cosas le rico, van bien. y todo fluye. Sí. ¿Y eso para qué? Para evitar lo que vamos a ver en el siguiente podcast, Uy, el Edu. tema de la Y semana es, entrante es bueno, candela. usted está endeudado hasta el cuello, pues váyase a la siguiente transmisión, váyase al siguiente episodio. Espero que no se lo pierda, porque Sí. Edu y yo le vamos a mostrar algunas estrategias de cómo salir en esos casos cuando uno está endeudado hasta el cuello, sobre todo hoy que se está viendo mucho el tema de la insolvencia. Si usted está en un caso de insolvencia, tiene un amigo en casos de insolvencia, o tiene un amigo que está endeudado hasta la coronilla. O si usted no sabe que está en insolvencia, porque es que hay gente que ni sabe. Es más, ¿cuándo irse a insolvencia y cuándo no? ¿Y cuándo no? Cuando estoy endeudado hasta el punto que ya la no hay única retorno. solución es la insolvencia, y cuando no necesariamente tengo que recurrir a la insolvencia. Eso es un tema súper poderoso para dentro de 8 días. Total. Que no le da. Inclusive,
Creo que vamos a tener una sorpresa por ahí, Rubén, y esto de pronto te estoy sorprendiendo yo a vos también. Sí, sí, sí. Vamos a tener un invitado. Chévere. Vamos a traer un invitado que tiene la experiencia en este tema, que conoce estos casos, que va a hablar con total autoridad y nos va a explicar, y aparte nosotros pues vamos a acompañarlo en el tema de la conversación, y va a ser probablemente nuestro primer invitado en el podcast. Van a haber muchos más, pero vamos a arrancar con ese tema porque es supremamente relevante, es creo que perentorio hablar de las deudas y la insolvencia. Y que es un tema muy común que he venido escuchando Bastante. en varias personas. Post pandemia es de lo más común que hay. Bueno, les mandamos un abrazo, gracias por la atención el día de hoy. Compartan eso con las personas que ustedes creen que lo necesitan. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Chao.